Imagina vivir cada día con un dolor constante, un dolor que no te deja descansar, que te recuerda a cada momento lo que te falta. Así era mi vida. Durante 12 largos años, luché contra un flujo de sangre que no cesaba, y con cada día que pasaba, el peso de mi aflicción se hacía más insoportable. Los médicos me dijeron que no había cura. Mi esperanza se fue desvaneciendo, y con ella, mi fe en la posibilidad de encontrar alivio. Pero lo peor no era solo el dolor físico, era el estigma que cargaba. En mi tiempo, una mujer como yo, enferma de esta manera, era vista como impura, excluida, rechazada. Ya no podía ir al templo, ni ser parte de las festividades o reuniones. Estaba sola. Todo lo que había intentado para sanar había fracasado, y mi situación empeoraba cada vez más. Pero, como pasa cuando estás a punto de rendirte, algo sucedió. Escuché hablar de él, de Jesús. Se decía que curaba a los enfermos, que hacía milagros. Algo en mi corazón despertó. Era como si una chispa de esperanza hubiera encendido algo dentro de mí, algo que me decía, este es tu momento. Estaba cansada de sufrir y sabía que, si tenía alguna oportunidad de encontrar sanación, esa era la única. Pero, ¿sería posible? Un día algo cambió. Me encontraba en mi casa, sumida en mis pensamientos, cuando escuché a la gente murmurar por la calle. Jesús está cerca, decían. Mi corazón se aceleró, como si algo me empujara a salir, aunque la idea me aterraba. Había oído hablar de él, pero nunca me imaginé que algo así podría sucederme. Se decía que sanaba a los enfermos, que su poder era algo que desbordaba cualquier explicación humana. La multitud que lo rodeaba era inmensa, como si todos se hubieran reunido en un solo lugar, atraídos por su fama, por su milagroso poder. La esperanza empezó a crecer en mi pecho, una sensación que hacía mucho no experimentaba. Jesús no era solo un hombre, era una oportunidad. ¿Qué tal si él podía ayudarme? Me sentía débil, pero la idea de que podría encontrar sanación me dio fuerzas que no sabía que tenía. Pensé, tal vez si me acerco, si tan solo toco el borde de su manto, podría sanar. Pero la multitud me intimidaba. ¿Cómo podría pasar desapercibida entre tantos? Mi mente estaba llena de dudas, pero el deseo de encontrar alivio era más grande que el miedo. Sabía que esta era mi única oportunidad. Era ahora o nunca. La multitud estaba a mi alrededor, empujándome, avanzando hacia Jesús como una marea imparable. Mi cuerpo, debilitado por los años de enfermedad, luchaba por mantenerse firme, pero mi mente solo pensaba en una cosa: debo tocar su manto. La multitud me rodeaba, me empujaba de un lado a otro, y mi corazón latía con fuerza. Si tan solo pudiera acercarme, aunque fuera por un momento, tal vez podría encontrar la sanación que tanto había buscado. Pero no podía, no me atrevería a interrumpirlo. No quería ser vista, no quería que alguien me rechazara, como tantas veces lo había hecho la sociedad por mi condición. Era impura, y el simple hecho de estar cerca de otros me hacía sentirme sucia, fuera de lugar. Sin embargo, algo dentro de mí seguía empujándome hacia él, como si una fuerza invisible me diera la valentía de dar ese paso. Mi mano temblaba mientras avanzaba con cautela, separándome de la multitud, buscando el borde de su manto. No quería que nadie me viera, no quería hacer ruido, pero sentía que si tan solo pudiera tocarlo, algo cambiaría. Con una rapidez casi instintiva, extendí la mano y al tocar el borde de su manto, sentí un calor recorrer mi cuerpo. No sabía qué pasaba, pero algo me decía que, al fin, mi sufrimiento había terminado. En el momento en que mi mano tocó el manto de Jesús, algo indescriptible sucedió. Fue como si una corriente de energía recorriera todo mi cuerpo, una fuerza que no era de este mundo. Sentí un alivio instantáneo, como si la presión de los 12 años de sufrimiento se desvaneciera en un segundo. El flujo de sangre que había sido parte de mi vida durante tanto tiempo, que había marcado cada día de mi existencia, simplemente cesó. No podía creerlo. Miré mis manos, mis ropas, buscando alguna señal, alguna prueba de que realmente estaba sana. Y allí estaba, la prueba más grande. Ya no sentía ese dolor, esa incomodidad que me había acompañado todo ese tiempo. Me quedé parada, quieta, procesando lo que acababa de suceder. No entendía cómo podía ser posible, pero sabía, con una certeza absoluta, que algo había cambiado dentro de mí. Y en ese mismo instante, Jesús se detuvo. No me miró directamente, pero su voz resonó entre la multitud. ¿Quién me ha tocado?
El mundo alrededor mío parecía detenerse. ¿Me habría notado? ¿Había algo que él sabía que yo no entendía aún? Todo lo que sabía era que había tocado algo más que un manto. Había tocado la esperanza y esa esperanza me había sanado. El miedo volvió a invadirme cuando escuché la voz de Jesús. ¿Quién me ha tocado? En ese momento el corazón me dio un vuelco. Sabía que no podía esconderme más. Había tocado su manto, había sido sanada, pero ahora debía enfrentar las consecuencias. En mi mente, todo se nubló. ¿Qué haría si Jesús me reprendía? Era una mujer impura y había violado las normas de la sociedad. Sentí la presión de la multitud a mi alrededor, que murmuraba, que se preguntaba qué había sucedido. Nadie sabía que fui yo la que lo tocó. Pero ahora Jesús había hablado y todos esperaban una respuesta. No podía seguir escondiéndome, no podía quedarme en las sombras. Así que, temblando de miedo y con el alma en vilo, me acerqué a él. Mi cuerpo se movía de manera automática, como si mi fe me estuviera guiando. Cuando estuve frente a él me postré, humillada, y confesé: fui yo quien te tocó, Señor. Yo he estado enferma durante muchos años, pero al tocar tu manto, fui sanada. Mi voz temblaba, pero mi corazón estaba lleno de gratitud. Sabía que este momento era más grande que yo, que mi vida ya no sería la misma. Y aunque mi vergüenza aún estaba presente, algo en mi interior me decía que Jesús me comprendería. Cuando me postré ante él y confesé, mi corazón latía con fuerza, esperando la reprensión, el rechazo por mi acto impuro. Pero lo que sucedió a continuación me dejó sin palabras. Jesús, con una mirada llena de compasión, no me condenó. En lugar de eso me habló con una suavidad que jamás había experimentado. Hija, dijo, y esas palabras resonaron en lo más profundo de mi ser: tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu aflicción. Fue como si un peso se levantara de mis hombros, una carga que había llevado durante años, una carga emocional y espiritual que me había aislado, me había hecho sentir impura y despreciada. Su voz, tranquila y llena de poder, no solo me sanó físicamente, sino que tocó cada rincón de mi alma. En ese momento, no solo mi cuerpo fue restaurado, sino que mi identidad, mi dignidad, mi conexión con Dios fueron renovadas. Ya no era la mujer excluida, la mujer que sufría en silencio. Ahora era hija. La sanación que experimenté no solo fue de mi cuerpo, sino también de mi espíritu. La vergüenza se desvaneció y en su lugar sentí una paz que nunca había conocido. Mi vida había cambiado, y todo gracias a la fe que había puesto en él. Hoy, mientras miro atrás, me doy cuenta de que ese momento no solo cambió mi vida, sino que también me enseñó una lección profunda. No fue el toque físico lo que me sanó, fue la fe que decidí poner en él, en Jesús, en ese momento de desesperación. Había estado buscando una cura durante años, intentando todo lo que estaba a mi alcance, pero fue solo cuando decidí creer, cuando decidí dar ese paso de fe, que mi vida cambió. Jesús no solo sanó mi cuerpo, sino que restauró mi alma, me devolvió la esperanza, me devolvió mi lugar en la comunidad. Él me mostró que la fe, aunque pequeña, tiene el poder de obrar milagros. No solo me sanó de mi enfermedad, me liberó del peso de la vergüenza, me dio una nueva identidad. La mujer rechazada, la mujer enferma, ahora era una hija de Dios. Y esa paz que sentí, esa paz que vino con su palabra, no solo me sanó en ese instante, sino que se quedó conmigo para siempre. La fe en Jesús no solo es un acto de creencia, es un acto de transformación. Si hay algo que sé con certeza es que con fe todo es posible. Si Él pudo sanar mi cuerpo y restaurar mi vida, sé que también puede hacer lo mismo por ti.